Hola, bienvenidos otra vez a esta sección de tecnología. Ahora que ya sabemos manejar los componentes básicos de Proteus, vamos a hacer la comprobación de la ley de Ohm. Abrimos nuestro programa, creamos un proyecto y para esta comprobación vamos a agregar los dispositivos resistor y nuestra fuente de voltaje de corriente directa. Aceptamos y armamos nuestro circuito. Asignamos valores a nuestros componentes. En este caso yo le daré 10 voltios a la fuente de voltaje y 1 kiloohmio a la resistencia. Para realizar las mediciones vamos a la pestaña de instrumentos y vamos a escoger un voltímetro de corriente directa y un amperímetro de corriente directa. El voltímetro se debe colocar en paralelo a nuestra resistencia, es decir, que sus terminales van a compartir el mismo potencial. Y el amperímetro se coloca en serie, es decir, para colocarlo tenemos que romper el circuito, colocar el amperímetro y volver a cerrar nuestro circuito. Las resistencias no tienen polaridad, pero en este caso, como vemos que la fuente está colocada de esta manera y la corriente va a circular en sentido horario, es conveniente colocar el terminal positivo en este punto. Para el caso del amperímetro es necesario ver el sentido de la corriente. En este caso, al ser horaria, debemos colocarla con el terminal positivo en este punto. Ahora vamos a realizar la simulación. Aquí podemos observar que el voltímetro está midiendo 10 voltios en la resistencia de 1 kiloohmio y el amperímetro está midiendo 0,01 amperios de corriente para la resistencia. Recordemos que la ley de Ohm nos dice que el voltaje es igual al producto de la corriente por el valor de la resistencia. En este caso podemos comprobarlo. Al multiplicar 0,01 por 1000 ohmios nos dan 10 voltios. Ahora veamos el caso para 3 resistencias en serie de 10 kiloohmios cada una. Para esto vamos a colocar nuestros voltímetros de corriente directa en cada resistencia. Recuerden que el terminal positivo se debe colocar en la entrada de la corriente. En este caso, según la fuente, la corriente sigue siendo de forma horaria, por lo que la corriente ingresará de esta manera. Una vez colocados nuestros 3 voltímetros en paralelo cada uno, vamos a colocar un amperímetro de corriente directa, para lo cual tenemos que romper el circuito y colocarlo. Recordemos que la corriente está en sentido horario, por lo que el terminal positivo debe estar a la derecha, así que lo reflejamos en el eje X. Volvemos a conectar nuestro circuito y procedemos con la simulación. En este caso podemos ver que al tener las 3 resistencias del mismo valor, el voltaje se divide en 3 valores iguales, que al sumarlos nos dan el valor total de la fuente. Además debemos recordar que al estar en serie, la corriente para los 3 será la misma, pero en este caso vemos que el amperímetro registra 0 amperios. Esto es porque hay un error en las unidades que hemos escogido para nuestro amperímetro, lo cual vamos a configurar. Detenemos la simulación, entramos a los parámetros y en esta parte tenemos que elegir miliamperios, ya que si vemos bien el voltaje que está en voltios dividido entre kiloohmios nos dará el valor en miliamperios. Iniciamos la simulación y ahora vemos que la corriente nos da 0,33 miliamperios, con lo cual podemos comprobar la ley de Ohm, ya que si multiplicamos 0,33 miliamperios
por el valor de cada resistencia, que es 10 kiloohmios, nos dan el valor de 3.33 voltios. Ahora veremos el caso de tres resistencias en paralelo de 30 kiloohmios cada uno, para lo cual debemos recordar que al conectar resistencias en paralelo, las tres tienen el mismo potencial, por lo que solo necesitamos un voltímetro de corriente directa, la cual también vamos a conectar en paralelo. Y para este caso necesitaremos 3 amperímetros en cada línea de cada resistor, por lo que vamos a romper el circuito y colocar nuestros amperímetros. Recuerden que la dirección del amperímetro depende de la dirección de la corriente. En este caso, para cada malla, la corriente va a estar en sentido horario, por lo que debemos colocar el amperímetro con el terminal positivo en este lugar. Y recuerden que al tener voltios divididos entre kiloohmios nos van a dar en miliamperios, por lo cual debemos configurar nuestros amperímetros para mostrarse en miliamperios. Ahora procedemos con la simulación. Vemos que el voltaje para cada resistencia es el mismo y es de 10 voltios, al igual que el de la fuente. Y vemos que en cada rama la corriente es la misma porque los resistores tienen el mismo valor. Y con esto también podemos comprobar la ley de Ohm en cada rama, ya que si multiplicamos su corriente, que es 0,33 miliamperios, por su resistencia, que es 30 kiloohmios, nos dan 10 voltios. O que es lo mismo a que si hallamos la resistencia equivalente, que en este caso sería de 10 kiloohmios, y la multiplicamos por la corriente total, que sería la suma de cada rama, lo cual nos daría 1 miliamperio. Al multiplicar 10 kiloohmios por 1 miliamperio nos darían 10 voltios. Eso es todo en este video. Recuerden que si desean que haga un video sobre un tema en específico pueden dejarlo en los comentarios. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales que está en la descripción. Y si desean apoyar este canal pueden hacerlo mediante Patreon. El link también estará en la descripción. Recuerden suscribirse, darle like y activar la campanita para poder ver cada uno de nuestros videos. Gracias, nos vemos en el siguiente video.